Bienvenidos a mi canal Ciencia en Píldoras. Contenido conciso y fácil de digerir. La dosis perfecta de conocimiento. Comenzamos. Cerebritos curiosos, bienvenidos a Ciencia en Píldoras, el canal donde te explico todo lo que suena complicado, pero aquí te lo dejo clarito, bonito y con ejemplos de la vida real. Yo soy Denise, tu profe chaparrita con lentes y muy buena onda, y hoy vamos a hablar de algo que literalmente está en todas partes, la fricción. Sí, la fricción, ¿qué es? Es esa fuerza invisible, ¿sí? Que se mete en todo. Cuando caminas, cuando frenas el coche, hasta cuando tratas de mover un mueble y no se deja. Entonces, hoy qué vamos a ver? Vamos a ver qué es la fricción, cuál es la diferencia entre fricción estática y cinética y cómo entra en juego esa otra fuerza aliada que casi nadie pela, pero que es la clave, la fuerza normal. Si alguna vez te resbalaste con calcetines, bueno, yo cada rato me caigo, o no pudiste mover una caja solo, este video es para ti. Así que ponte cómodo y vamos a deslizar estos conceptos como mantequilla sobre sartén caliente. Entonces, primero lo primero, ¿sí? ¿Qué es la fricción? Bueno, la fricción va a ser una fuerza que se opone al movimiento. Fuerza que se opone al movimiento. Entonces, lo que quiere decir aquí, ¿por qué esta fuerza se opone al movimiento? Bueno, generalmente es porque está en contacto dos superficies, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí la caja, si yo la pongo en contacto con el suelo y la quiero deslizar, se genera fricción por el contacto que existe entre el suelo y la caja. Es como cuando tú quieres mover algo, es así de simple. La fricción te dice a dónde crees que vas, ¿ok? Es sencillo. Entonces, aquí hay dos tipos principales de fricción, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando yo quiero mover la caja hacia la derecha, voy a aplicar una fuerza aquí y la fuerza de fricción es como una fuerza que se opone al movimiento. Es como si yo dijera, bueno, mi fuerza de fricción estática o cinética va en contra, ¿sí? Aquí pongo, pero bueno, sería F de static, FS, o K de kinetics, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fricción estática? Aquí le voy a poner fricción estática. Vamos a ver la clasificación de volada. Y aquí le vamos a poner fricción cinética o dinámica, también le pueden decir dinámica. Generalmente es FK por kinetics, ¿sí? En inglés, pero también se le puede decir dinámica. La fricción estática es la que aparece cuando el objeto aún no se mueve, ¿sale? Antes de empezar el movimiento, aquí le voy a poner el objeto aún no se mueve, ¿sí? Por ejemplo, intenta empujar la caja, ¿sí? O alguna caja, un refri. Al principio no se mueve. ¿Por qué? Porque la fricción estática lo está reteniendo. Esa fricción va a tener un límite máximo y si tú superas ese límite, el objeto se empieza a mover. Es decir, supongamos que tengo la misma caja que tenemos aquí, pero tiene una fuerza de fricción que se opone al momento de 10 newtons. En el momento que tú rebases esa fuerza que se opone al movimiento, por ejemplo, 10.5 newtons, o sea, generas un diferencial, algo más, una fuerza más alta que esa fuerza de fricción, entonces va a comenzar el movimiento, ¿ok? Entonces, tú cuando superas ese límite que tiene, entonces el objeto ahora sí se va a empezar a mover. Y es ahí donde entra después la fricción cinética o dinámica. O sea, esta actúa cuando el objeto ya se está moviendo, ¿sí? Aquí le voy a poner cuando el objeto ya se está moviendo, ¿sí? Entonces, curiosamente, la fricción cinética es menor que la estática, ¿ok? Esta es más chiquita que esta. Esta es un poquito más grande. Es como si el objeto dijera, ok, ya me moviste, ya, pero no tan rápido, ¿eh? O sea, sigue existiendo cierta fuerza que se opone al movimiento, que se llama fuerza de fricción cinética, pero es más chiquita que la estática. Ya lo empezaste a mover, pero pues la fricción te dice, ¿a dónde vas? Calmadito, calmadito, ¿no? Entonces, estas son las dos fuerzas de fricción principales, ¿no? La estática y la cinética. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza normal? Esa fuerza que nadie pela, pero es muy importante. Aquí lo voy a poner. Bueno, fuerza normal. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, la fuerza normal no es una fuerza aburrida, aunque suene aburrida, porque pues, es normal, ¿no? Es una fuerza perpendicular al contacto. ¿Qué es eso? O sea, el contacto, si yo estoy en movimiento aquí, acuérdense que perpendicular es esto, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, bueno,
fuerza perpendicular al contacto. Perpendicular al contacto. Listo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es esa fuerza que empuja hacia arriba cuando algo está sobre una superficie, ¿sí? O sea, generalmente en el planito siempre representamos lo siguiente. Así como les había mencionado, que el peso se representa hacia abajo. Bueno, cuando no es plano inclinado, no hemos visto plano inclinado, la fuerza normal es hacia arriba, cuando el movimiento pues está aquí, o sea, es la fuerza perpendicular, ¿verdad? Al contacto, ¿no? Entonces empuja hacia arriba, ¿ok? Cuando algo está sobre una superficie, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ponen un libro sobre la mesa, ¿sí? Pues a ver, hagamos magia. Vamos a dibujar aquí, listo, una mesita y arriba un libro, ¿no? Si yo pongo este libro aquí sobre una mesa, hay que verlo para, o sea, poderlo, imaginar o aquí notarlo. La mesa está haciendo una fuerza hacia arriba, no la vemos, pero realmente hace una fuerza hacia arriba. ¿Para qué? Para poder sostener al libro, ¿sí? Esa fuerza se llama fuerza normal. ¿Ok? Entonces, tanto la fricción estática como la cinética depende de dos cosas. O sea, aquí le voy a poner la fuerza de fricción, ya sea la fricción, aquí le voy a poner estática o cinética, dependen de dos cosas. Aquí le voy a poner, dependen de, ¿sí? ¿Qué tan fuerte se presionan las superficies? O sea, fuerza entre las superficies, aquí le voy a poner. Eso es gracias a la fuerza normal. Y otra es el tipo de materiales que están en contacto, ¿sí? Tipo de materiales en contacto. Tipo de materiales en contacto, ¿ok? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, fricción sobre el hielo que sobre alfombra, ¿verdad? Es a lo que me refiero. Entonces, una vez ya conociendo las fuerzas que intervienen, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a escribir primero, antes de ir al ejemplo nada más, estas formulitas que tenemos para calcular la fuerza de fricción. Tenemos Fs, la fuerza de fricción estática, es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Y del mismo modo tengo Fk es igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Aquí les voy a poner Fs es la fuerza, dijimos, de fricción estática. μs es el coeficiente de fricción. Como estamos hablando de estática, pues es de la estático. Antes de que empiece el movimiento, a eso se refería estático, recuerden. Y n, pues es la fuerza normal. Recuerden que n es una fuerza. Ahora, importante, los coeficientes de fricción son adimensionales. ¿Qué significa adimensional? Que no tiene unidades. Entonces aquí voy a poner Fk, bueno, esta es mi fuerza de fricción, cinética o dinámica, dijimos. La cinética recuerden que es K por kinetics, otra vez repito. Mk es el coeficiente de fricción, vamos a poner cinético, y n igual es la fuerza normal, ¿verdad? Al hablar de fuerza, acuérdense que vamos a tener unidades de fuerza, ¿sí? Podemos tener newtons, libras fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son unidades de fuerza. Pero los coeficientes, estos dos, son, aquí le voy a poner que los rosas son adimensionales, repito, adimensionales. O sea, adimensionales, no tenemos unidades. Entonces, estas son las formulitas. Generalmente a veces nos piden que calculemos el coeficiente de fricción, o cuál es la fuerza normal, o cuál es la fuerza que se opone al movimiento, es decir, las fuerzas de fricción. Este es antes de que empiece el movimiento y este es una vez que empieza a moverse. Entonces, ya habiendo dicho esto, vamos a hacer el primer ejercicio.
Dice, un trineo de 50 newtons descansa sobre una superficie horizontal y se requiere un tirón horizontal de 10 newtons para lograr que empiece a moverse. O sea, ahí vamos a tener fricción estática. Dice, después de que comienza el movimiento, es decir, ya empezó la fricción cinética, ¿verdad? Dice, basta una fuerza de 5 newtons para que el trineo siga moviéndose con una velocidad constante. Encuentre los coeficientes de fricción estática y cinética. Pues bueno, aquí tenemos nuestro trineo por obra de arte de magia. Dice, un trineo de 50 newtons. A ver, nada más a mí sí me gusta siempre poner como que los datos que tenemos para no revolvernos. Recuerden que ese es el peso, ¿no? Eso es lo que pesa el trineo. Son 50 newtons, descansa sobre una superficie horizontal. Bueno, aquí está mi peso del trineo, 50 newtons, ¿no? Dice, y se requiere un tirón de 10 newtons para que empiece a moverse. Entonces, la fuerza que le estoy aplicando para que se mueva es de 10 newtons. Esa es antes de que empiece el movimiento, ¿no? Y luego dice, después de que empiece a moverse, bueno, vamos a hacer dos problemas. El primero, vamos a tener que representar todo otra vez, como si fuera un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Vamos a representar un diagramita donde pongamos todas nuestras fuerzas. A ver, bueno, aquí tengo mi eje X, aquí tengo mi eje Y, vamos a dibujarlo. Entonces, el peso del trineo. A ver, el peso del trineo siempre dijimos que el peso de un objeto va hacia abajo. Entonces, a ver, aquí tengo mi W. Este es mi peso, que es de 50 newtons. Vamos al inciso A, que es como que antes de que empiece a moverse, antes de moverse. ¿Ok? Entonces, acordémonos que yo tengo aquí, bueno, tengo el peso. ¿Qué otra cosa tenemos? Recuerden que dijimos que aquí entra la fuerza normal, una fuerza que nadie le hace caso, pero hay que dibujarla aquí. Entonces yo aquí tengo mi fuerza normal, es la fuerza que ejerce esto sobre el trineo, ¿no? O esto sobre nuestro trineo. Entonces tengo mi fuerza normal y dice que le aplico o requiero una fuerza de 10 newtons. Vamos a poner que se mueve a la derecha, no importa, se mueve a la izquierda. Entonces esta es la fuerza de 10 newtons que requiero para generar movimiento. Si estoy moviendo o si quiero generar el movimiento a la derecha, voy a tener una fuerza, aquí lo voy a poner, Fs, que se opone al movimiento. Ahora, a mí me están preguntando que cuál es el coeficiente, no la fuerza que se opone al movimiento. Si yo requerí 10 newtons para que empezara a moverse, entonces, pues la fuerza de fricción era de 10 newtons, pero me piden el coeficiente. A ver, lo primero que nosotros tenemos que entender aquí es que es un movimiento en equilibrio. A ver, ¿a qué me refiero en equilibrio? Se supone que cuando yo genero el movimiento, mi velocidad es constante. Cuando la aceleración es cero, digo que está en equilibrio, ¿sí? Entonces, a ver, antes de moverse, ¿qué es lo que tengo? Voy a hacer que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a cero, ¿ok? Entonces, es igual que en tensiones. Lo que tengo a la derecha en X es positivo y lo que tengo a la izquierda es negativo. Entonces, ¿qué tengo positivo? Bueno, tengo la fuerza normalita menos la fuerza que se opone al movimiento estática, que bueno, la voy a poner con F minúscula para que no nos confundamos. F minúscula, ¿sí? Pero es fuerza de fricción estática, a fin de cuentas. Quiero poner menos Fs es igual a cero. ¿Por qué está positiva? Porque va a la derecha. Mi fuerza menos Fs, porque va a la izquierda, debe ser igual a cero. Si yo sustituyo aquí mi fuerza, ya sabemos que es de 10 newtons. Fs no la conozco, pero inferimos que debe ser igual, ¿verdad? Todo eso es igual a cero. Si quiero despejar Fs, pues Fs está restando. La pasamos sumando. Fíjense que ya encontramos cuál es la fuerza de fricción estática, pero me piden el coeficiente, no la fuerza. Entonces, tengo esta formulita que dice que Fs, o sea que la fuerza estática, es igual al coeficiente de fricción por la normal. Pero yo ocupo sacar la normal. ¿Y de dónde la voy a sacar? Pues de hacer mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, en Y que tengo, igual lo que va para arriba es positivo, lo que va para abajo es negativo. Tengo la normal menos el peso es igual a cero. La normal no la conozco, pero el peso sí, es de 50 newtons, entonces lo sustituyo. Normal menos 50 newtons es igual a cero. Entonces 50 está restando, lo pasamos sumando. Entonces ya tengo que la normal es de 50 newtons. Si me hubieran preguntado cuánto vale la fuerza normal en este problema, 50 newtons. ¿Cuánto vale la fuerza que se opone al movimiento? Es decir, la fuerza de fricción estática, 10 newtons. Pero me piden el coeficiente de fricción. ¿Y de dónde lo voy a despejar? De aquí. Este es el coeficiente de fricción que me están pidiendo calcular. ¿Qué le estorba la normal? La normal está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda que esto es igual a la fuerza de fricción sobre la normal.
Entonces, el coeficiente de fricción estático es Fs. ¿Cuánto vale ese Fs? Aquí lo tenemos, 10 newtons sobre la normal, que son 50 newtons. Como les dije, este coeficiente es adimensional, newton se va con newtons y vamos a hacer la división. Entonces nos quedaría 10 entre 50, nos da 0.2. Ese es el coeficiente de fricción estático. Es decir, antes de que comience el movimiento. Lo voy a poner de rojo para que no se nos confunda, ¿sí? Entonces, esto es igual a 0.2. Y lo vamos a pintar de amarillo. Ay, no cambié el marcador, por eso veo tan feo. Ahora vamos a pintarlo aquí de amarillito. Listo, ahora ya resolvimos lo primero. Aquí está el trineo que tenía 50 newtons, descansaba, se requiere un tirón horizontal de 10 newtons para que empiece a moverse. Y ya calculamos el coeficiente de fricción estática. Este ya está. Ahora nos dicen, después de que comience el movimiento, o sea, segundo problema, ¿verdad? Basta una fuerza de 5 newtons para que el trineo siga moviéndose con velocidad constante. Acuérdense que esto de velocidad constante es necesario porque estamos considerando que esté en equilibrio. Si yo no digo velocidad constante, yo no puedo igualar esto a cero porque se está generando una aceleración. Entonces, la velocidad constante, eso me da condiciones de equilibrio y me permite igualar aquí a cero. Entonces, nos falta calcular el coeficiente de fricción cinético. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para el inciso B, volvemos a dibujar nuestro diagrama de equilibrio, perdón, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a poner aquí igual el eje X, tengo el eje Y, tengo el peso del trineo que no cambia, me quedó un poquito chueco, me lo hago derechito. Vamos a dibujar otra vez el peso del trineo que está aquí, W, 50 newtons. Tengo igual la fuerza normal, fíjense cómo la fuerza normal pues no va a cambiar, es el mismo trineo. Y tenemos aquí, ¿qué me falta? Bueno, que dice que después de que comienza el movimiento, la fuerza que requiero ya no es de 10 newtons, ya nada más es de 5 newtons. Entonces voy a poner aquí que requiere una fuerza de 5 newtons. Pero como ya se mueve, aquí lo voy a poner, ya se está moviendo, ya se supone que la fuerza que se opone al movimiento ya no es Fs, ¿verdad? Se supone que ya es Fk. ¿Por qué? Pues por el simple hecho que ya se está moviendo. Es cinética. Y bueno, tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿sí? ¿Qué tengo en X positivo? Otra vez tengo la fuerza menos Fk igual a 0. Lo que va a la derecha es positivo, lo que va a la izquierda es negativo. Sustituimos, tengo que la F vale 5 newtons, la Fk no sé cuánto, igual a 0. La Fk está restando, la pasamos sumando y me queda que Fk es igual a 5 newtons. Entonces miren aquí, ya encontré cuánto vale la fuerza de fricción. Si me preguntaran cuánto vale la fuerza de fricción cinética o dinámica, pues sería esta. Pero me piden el coeficiente, entonces para eso ocupo la normal, ya sabemos eso. Y bueno, aquí no va a cambiar, pero lo voy a hacer de como quiera. En Y es igual a 0, que tengo en Y, la normal es positiva, menos el peso, eso es igual a 0. La normal no lo conozco, pero los 50 newtons sí, igual a 0, ¿sí? Y despejando el 50 está restando, pasa sumando y ya tenemos cuánto vale la normal. Ahora, para calcular el coeficiente, pues, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice aquí. Tengo que F ahora de la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinética por la normal. Si queremos despejar el coeficiente, pues la normal está multiplicando, pasa dividiéndose exactamente igual que el caso anterior. Me queda que es Fk sobre la normal. Entonces me queda que mu k, pues el coeficiente es Fk, que es 5 newtons, entre la normal, que son los mismos 50 newtons, que dijimos que los coeficientes son adimensionales, newton se va con newton, y nos queda, vamos a ponerle 5 entre 50, 0.1, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle que mk es igual a 0.1. Y este sería mi coeficiente de fricción una vez que empiece el movimiento, ¿ok? Si se fijan, se cumple que la fuerza de fricción, bueno, en este caso en el ejercicio que hicimos, es más chiquita, o los coeficientes de fricción son más pequeños una vez que empiece el movimiento, ¿sí? Ya que empiece el movimiento requiero menos fuerza para que siga moviéndose el objeto, ¿sí? Pero todavía hay una fuerza que se opone al movimiento, pero requería más fuerza, ¿sí? Aquí 10 newtons para que empezara a moverse el trineo.
Entonces, déjenme en los comentarios si están entendiendo, si hay algo que no les está quedando claro o que les gustaría que explicara más a detalle. Dime si le estamos entendiendo que es la fuerza normal, que es la fuerza que se opone al movimiento. Si tienen alguna duda o pregunta, a ver, déjenmelo ahí en los comentarios. Quisiera aclarar que no debemos de hacer lo siguiente. Hay veces que tenemos un objeto aquí y queremos decir siempre que la fuerza normal es igual al peso. Aguas aquí, ¿ok? Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde explico por qué no. Es decir, imagínense que yo tengo una caja, o los niños cuando van a a la escuela, ¿no? Déjenme aquí dibujo, por ejemplo, si yo tengo una caja, ahorita la dibujo más bonita, pero aquí está mi caja, y yo la arrastro o la mochila de la escuela con un ángulo, ¿ok? Acuérdense que dijimos que todo lo que tiene un ángulo tiene componente X, bueno, X y componente Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la normal no va a ser igual a esta fuerza o al peso del objeto, o sea, porque está contrarrestando, es decir, no es esta fuerza. No voy a decir, pues la normal nomás contrarresta el peso. No, porque a la normal, ¿quién le está ayudando? La componente en Y, ¿ok? O sea, cuando yo no tengo ninguna otra fuerza que jalo la caja hacia acá, pues la fuerza normal tiene que contrarrestar el peso ella sola. Pero si yo aplico la fuerza con un ángulo, no nada más la normal la ayuda, sino que le ayuda esta otra componente en Y de la fuerza que estoy aplicando que tiene un ángulo. A ver, ahorita lo voy a explicar. Entonces vamos al ejercicio. Dice, una caja de herramientas de 40 newtons. A ver, esta caja pesa 40 newtons. Es arrastrada horizontalmente con una rapidez constante. Es decir, acuérdense, rapidez constante es lo que me permite que esté en equilibrio, que haga que la sumatoria de fuerzas en X y en Y sea igual a cero. Bueno, dice, es arrastrada por una cuerda. Aquí tenemos la cuerda que forma un ángulo de 75 grados con el piso. O sea, aquí tengo 75 grados. Recuerden que al yo tener un ángulo, voy a tener componente en Y de la fuerza, de mi tensión en Y, y voy a tener mi tensión en X. Y aquí tengo mi tensión que dice que es de 25 newtons. Dice, calcule, voy a poner aquí, bueno, tengo mis datos, voy a ir anotando, tengo mi peso, que es 40 newtons, tengo la tensión, que es 25 newtons, con un ángulo de 75 grados. ¿Y qué más teníamos? Creo que nada más. Me dicen, calcule la magnitud de la fuerza, en este caso como está en movimiento, pues es cinética. Calcula la fuerza normal y el coeficiente de fricción cinético. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, como le hacíamos en vectores, como le hacíamos en tensiones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí vamos a ubicar aquí, tenemos el peso, ¿ok? Que es de 40 newtons. Tengo mi normal, que siempre está. Tengo aquí mi tensión, ¿sí? Que esta tensión, que es de 25 newtons, va a tener tensión X y tensión en Y, ¿ok? ¿Por qué? Por el simple hecho de que tiene un ángulo, que en este caso es de 75 grados, y tengo una fuerza que se opone al movimiento. Esta no la voy a dibujar con un ángulo, porque realmente la caja se está moviendo a la derecha. Entonces la fuerza que se opone al movimiento actúa en dirección contraria al movimiento, es decir, a la izquierda, aquí sobre el eje. Entonces aquí voy a tener mi fuerza de fricción cinética, ¿verdad? Que tampoco sabemos cuánto vale. Entonces, fíjense bien aquí, esto es súper importante. Este, o sea, la normal ahora no va a ser igual al peso. Acá en el trineo, como ya les había comentado, yo decía, bueno, si mi peso es de 50, entonces la normal 50 menos 50, 0, porque está en equilibrio. Oye, si pesa 100, pues 100 menos 100, 0, y vale lo mismo, ¿sí? A fin de cuentas, la normal valía lo mismo que el peso. Aquí no. ¿Por qué? Porque este peso tiene que hacer la chamba, o sea, vaya, tiene que estar soportado por la normal y por TY. Tengo dos cosas que me están ayudando en Y. La normal y la componente en Y de la fuerza. Por ejemplo, si este vale 40, puede ser 30 y 10 o 20 y 20, dependiendo. Vamos a ver cuánto me aporta, pero entre las dos nos tienen que contrarrestar este peso. Y yo tengo que ver cuánto vale la pura normal sola para poder calcular así mi coeficiente de fricción. Entonces vamos a poner dato importante aquí, pues hay que recordar que como saco la componente en X multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo, ¿cuánto vale la componente en Y? Pues es multiplicando la fuerza por el seno del ángulo. Entonces, ya habiendo dicho eso, vamos a hacer, como es condiciones de equilibrio, porque dice velocidad o rapidez constante, ¿verdad?
vamos a hacer que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0. Todo lo que vaya a la derecha positivo, todo lo que vaya a la izquierda negativo. Entonces tengo tensión en X, ¿sí? Positivo, menos FK igual a 0. ¿Qué es tensión en X? Tensión en X es tensión, ¿sí? O fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto vale mi tensión? 25 newtons. De hecho, aquí lo voy a poner, o sea, TY. Acuérdense que TY sería 25 newtons seno de 75. Y TX sería mis 25 newtons, pero por el coseno de 75. Entonces, TX va a ser 25 newtons coseno de 75 menos FK igual a 0. Entonces el FK está restando, pasa sumando, o sea que sería como si FK es igual a 25 newtons por el coseno de 75. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Nada más vamos a multiplicar aquí. Sería 25 por el coseno de 75. Y nos da 6.47 newtons. Así de fácil, así de sencillo. Ya calculamos lo primero que nos preguntan, que es cuánto vale la fuerza de fricción. ¿Cuál es la fuerza que se opone al movimiento? Ya la calculamos. Como tiene que dar 0, pues va a ser igual a Tx. ¿Y que es Tx? 25 por el coseno de 75. No es T. Acuérdense que T es lo que esté en este ángulo. Yo ocupo saber cuánto me aporta en X. ¿Y cómo voy a saber? Multiplicando esa tensión por el coseno del ángulo. Si no sabes por qué, ve mi primer video de suma y resta de vectores donde explico cómo se descompone cada vector y tiene su componente X y su componente en Y. Ahora, vamos a ver. Vamos a hacer del mismo modo la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tengo en Y? Fíjense, en Y no nada más tengo una cosa como en el trineo pasado. Tengo la normal, tengo la tensión en Y, que es la fuerza que me aporta en Y esta tensión porque tiene un ángulo, me aporta algo en Y, ¿sí? Y tengo W. O sea, tengo tres cosas. A ver, todo lo que vaya para arriba positivo. La normal va para arriba, sí, positivo. ¿Qué otra cosa va positivo? Tensión en Y más de Y. El peso va para abajo, entonces menos W igual a 0. La normal no la conozco. ¿Cuánto vale TY? Le voy a poner más TY, a que es igual a 25 newtons por el seno de 75 grados menos el peso igual a 0. Vamos a despejar la normal. Para despejar la normal, bueno, el 40 newtons se está restando, lo pasamos sumando, y este término está sumando, lo paso restando, 25 newtons por seno de 75. Entonces me queda que la normal es igual, vamos a ponerle aquí 40 newton, bueno, 40 menos 25 por el seno de 75 y me da 15.85 newtons. Fíjense, así de fácil, así de sencillo. Nada más despejamos la normal. ¿Cómo la despejamos? Bueno, este estaba restando, ¿verdad? El peso, lo pasamos sumando del otro lado. Acá está. ¿Dónde está? Acá está positivo. Y luego estaba sumando, pues lo pasamos restando para despejar. Y ya tengo cuánto vale la normal. Fíjense, nada más como para que entendamos el por qué. Si yo pusiera aquí con lápiz muy clarito, tiene que darme eso. A ver, la normal, ¿cuánto nos dio? Nos dio 15.85 newtons. Fíjense, 15.85 newtons. ¿Cuánto es 25 seno de 75? Vamos a ponerle aquí. 25 seno de 75 me da que TY, fíjense, es de 24.14 newtons. Si yo sumo TY más la normal, me debe dar más o menos lo del peso. A ver, voy a sumar ese TY más el 15.85. Ay, perdón, lo sumé como ángulo. Bueno, 15.85, vamos a ponerle más 15.85, ¿no? Miren, 39.99 me da suma de estas dos. Prácticamente es 40, ¿sí? Entonces no puedo asumir ahora que la normal es igual al peso, igual a 40. No. Entre estas dos, si yo la sumo, me va a dar los 40. Entre estas dos me están sosteniendo este peso. Es incorrecto que asumamos siempre de que, es que pesa 30, entonces la normal vale 30. Si tú estás teniendo una tensión en un ángulo, no, porque tienes otra fuerza que te aporte en Y. Entonces, eso es importante. Y hay que tener ahí siempre en cuenta cuando hagamos un cálculo. Entonces, ya tenemos la normal. ¿Qué nada más me falta? Pues la fuerza de fricción. Aquí voy a poner la normal, pero la normal ya la calculamos. ¿Sí? Aquí está. Y el coeficiente de fricción es lo que nos falta. Y esto está bien fácil, porque ya lo calculamos anteriormente. Acuérdense que tenemos que FK es igual a μk por la normal.
Esta ya la calculamos, esta también, pues ya nada más había que despejar, ¿no? Y teníamos que era dividir la fuerza de fricción entre la normal. Entonces, MK es igual. Hoy están viendo la hora en la que estoy grabando esto, ¿verdad? Sí, son las 12:30 de la noche casi. FK, que son 6.47 newtons sobre la normal. ¿Y cuánto vale la normal? 15.85 newtons. Acuérdense que los coeficientes son adimensionales. Newton se cancela con newton. Y vamos a hacer la división. Entonces me queda MK es igual. Vamos a ponerle aquí 6.47 entre 15.85. Y da 0.408 o 0.4, ¿verdad? Ese sería mi coeficiente de fricción cinético. Aquí está. Y listo, ya calculamos las tres cosas, ¿ok? Entonces nada más eso es lo importante, que no nos confundamos, que no nos hagamos bola y que sepamos hacer que equilibrio, ¿no? Lo que va a la derecha positivo menos lo de acá es igual a 0. Eso es aplicar equilibrio, ¿sí? Y en Y es aplicar equilibrio también, decir lo que tengo arriba menos lo que tengo abajo me debe dar 0. Fíjense, ya lo demostré aquí, sumen esto, les da aproximadamente el 40, por eso da 0. No podemos, repito, no puedo asumir que la normal es lo mismo que esto. Si la tensión está sobre X y no me aporta en Y, como en el caso del trineo, oye, es que nada más mi fuerza está aquí, pues esta componente no tiene componente en Y este vector, o sea, bueno, sí tiene, pero es 0, ¿sí? Entonces, como no me aporta nada, pues sí, la normal tiene que sostener el peso, pero aquí la fuerza que estoy aplicando me está aportando algo en y tengo que tomarlo en cuenta a la hora de hacer que mi equilibrio me es 0, ¿verdad? Entonces, sí juega un papel importante aquí la fuerza. Déjame en los comentarios si estás entendiendo, si te gusta, si has entendido bien qué son las fuerzas de fricción. Ok, a ver, vamos a un ejercicio un poquito diferente. Dice, ¿qué fuerza T? Está preguntando que qué fuerza T dice que forma un ángulo de 30 grados por encima del horizontal. Ya sabemos que va a tener TX y TY. Todo lo que tiene ángulo tiene TX y tiene TY. ¿Ok? Este, se requiere para arrastrar un mueble de 40 libras. O sea, este mueblecito pesa 40 libras. Dice hacia la derecha a rapidez constante, muy importante que me digan ese dato porque implica condiciones de equilibrio, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X y en Y va a ser igual a 0. Entonces, a ver, si yo pongo aquí mis datos, voy a poner aquí, bueno, me piden que fuerza T, que esté en un ángulo de 30 grados por encima del resultado, se quiere para hacer un mueble, el peso dijimos que era 40 libras. Bueno, dice que a rapidez constante, o sea, tenemos condiciones de equilibrio y tenemos el coeficiente, ¿verdad? De fricción cinética. Ok, perfecto. Pues vamos a hacer nuestro planito, como ya es costumbre, nuestro diagrama de cuerpo libre, donde representamos fuerzas y todo lo demás. Entonces, de entrada ya sabemos que la normal y el peso, pues van de cajón, ¿no? Vamos a poner aquí la normal. Aquí la voy a dibujar. Vamos a poner la normal. La normal. No puedo decir que la normal es igual al peso, no señor, porque tengo la tensión de ángulo. Entonces voy a poner W, son 40 libras. Tengo una tensión que no sé cuánto es. Dicen que está por aquí la tensión desconocida. Y voy a tener de esa tensión desconocida TX y voy a tener TY, que son las que juegan a la hora de que hago mi sumatoria. No juega T, juega X con X y Y con Y. El ángulo es de 30 grados. Y tengo la fuerza que se opone al movimiento aquí. Vamos a ponerla. Bueno, voy a poner de este mismo color, no importa. O bueno, para no confundirnos, tengo muchos colorcitos al cabo. Vamos a ponerla así. Y la fuerza que se opone al movimiento es FK, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo nuestro sumatorio de fuerzas en X y en Y igual a 0 porque tenemos velocidad constante. Y en X, ¿qué tengo? En X tengo TX menos FK igual a 0. ¿Okay? Eso es lo que tengo en X. Ahora que este X, no sé cuánto vale la T, pero cuando me dicen X, debo de saber que X es multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces voy a cambiar esa X porque este X, acuérdense. Si yo supiera cuánto vale T, pues diría 20 newtons, por ejemplo. Si vale 20 newtons por coseno de 30. Pero no sé cuánto vale, entonces la T la voy a dejar como incógnita. Pero sí sé cuánto vale el ángulo. Entonces voy a poner T, no sé cuánto vale T, pero la X es multiplicar por el coseno de 30. Menos FK igual a 0. Si se fijan, pues ahí ya no puedo hacer nada. ¿Ok? Porque tengo incógnita aquí, incógnita acá. No puedo despejar nada. Entonces, vamos a la Y. Algo debemos de poder hacer con las Y. A ver, sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Qué tengo en Y? La normal positiva porque va para arriba. Más TY
menos el peso igual a 0. Vamos a sustituir lo que podamos. La normal no la conozco. TY es T, pero recuerden que tener Y, ¿sí? Es tener por el seno del ángulo, o sea, seno de 30, menos el peso, que son 40 libras. Eso es igual a 0. No van a pensar que ese es un 1. Voy a poner 40 libras. ¿Sí le puse libras o le puse newtons? No, sí, 40 libras igual a 0. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Que sigo teniendo dos incógnitas, ¿verdad? Dices, China, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, vamos a apoyarnos en la formulita que conocemos, que sabemos que FK es igual a MK por la normal, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a despejar de aquí la normal, a ver cuánto valdría la normal. Si yo despejo aquí la normal, fíjense, la normal es igual, sería, estas 40 libras están restando, pues las pasamos positivas, 40 libras. Y estas T, bueno, esta tensión está sumando, la pasamos restando. Voy a poner 40 libras menos T por el seno de 30. Este es el despeje de cuánto vale la normal, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ocupamos aquí normal, ¿ok? Esto vale la normal. No sabemos todavía porque sigo teniendo incógnita, pero fíjense, FK es igual a MK por la normal. MK sí me lo dan en el problema. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, si yo digo FK es igual a MK por la normal, es como si yo dijera a 0.2, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto vale MK en este problema por la normal que no sé cuánto vale, pero es como si yo multiplico por todo esto. En teoría, ¿estamos de acuerdo? Entonces ponemos MK, dijimos es 0.2 y tenemos aquí por la normal, y la normal dijimos que era 40 libras menos T seno de 30. O sea que si yo tengo esto aquí, tengo FK es igual, si multiplico 0.2, voy a ponerle 0.2 por 40, o sea, estoy haciendo esto por esto primero, por 40, me da 8 libras, y luego voy a multiplicar este 0.2 por el seno de 30. 0.2 por el seno de 30. Entonces me da 0. Menos 0.1 T, ¿ok? O sea, lo que estoy haciendo es multipliqué 0.2 por 40 libras, pues me dio 8 libras. Y luego multiplicamos ese mismo 0.2 por el seno de 30, ¿sí? Y me dio 0.1 y pues le pongo la T, ¿no? Que sale a multiplicar este por esto, me sale esto. Ahora, eso es el FK. Fíjense bien cómo le hicimos hasta ahorita. Voy a repetir para que no se me vayan a quedar atrás. Hago mi sumatorio de fuerzas en X, me quedo pues TX menos FK, ¿sí? Igual a 0. Y luego tengo que es X, T coseno de 30 menos FK igual a 0. No puedo despejar nada. Y en Y tengo la normal para arriba, más TY para arriba también, menos doble igual a 0. Pero de igual manera no tengo TY porque es T por el seno del ángulo. Y no tengo la normal. Entonces, ¿qué hago? Como no puedo despejar de ninguna de las dos, requiero otra cosa que me ayude. Y la otra cosa es esta, que yo ya sé que es FK es igual a MK por N. MK ya lo conozco y la normal la puedo despejar de aquí. Y ya tengo que FK vale esto. Entonces, como ya sé que FK vale esto, pues lo voy a sustituir. ¿Dónde puedo sustituir FK? Aquí no hay FK, pero aquí sí. Entonces, si yo utilizo esta, me dice T coseno de 30 menos FK igual 0. Y en vez de FK, adivinen qué voy a poner. Pues todo esto. Entonces voy a poner T coseno de 30 menos, ¿sí? Todo lo que vimos aquí, menos 8 libras, menos 0.1 T, igual 0. Acuérdense que tengo que poner paréntesis para que el menos me afecte a las dos. Entonces me queda T coseno de 30 menos 8 libras más 0.1 T igual a 0. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a sumar T con T, así como X, como sumábamos X con X, ¿no? Igual, pero vamos a ponerlo en punto decimal para que lo visualicemos. A ver, ¿cuánto es coseno de 30? Vamos a ver, coseno de 30 es 0.866 T, ¿sí? Menos 8 libras, más, bueno, aquí 0, ya lo tengo en punto decimal, nada más quería ver cuánto era el coseno de 30 para tenerlo igual en punto decimal, ¿verdad? Nada más eso. Igual a 0. Vamos a sumar las T con las T, al cabo ya las tengo aquí. Entonces tengo 0.866 más 0.1 T. Entonces tengo 0.966 T menos 8 libras igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejar T. Para despejar T, y ahora sí vamos a poder encontrar cuánto va la tensión, pues las 8 libras están restando, las pasamos sumando,
y el punto 966 está multiplicando. Lo pasamos dividiendo. Entonces vamos a ponerle aquí. Acuérdense que es de libras, no de 81. Y entonces voy a tener que mi tensión es igual a 8 entre 0.966 y me da que mi tensión que requiero es de 8.28 libras. Ya al fin ya encontramos la tensión que requiere esa fuerza, ¿sí? Esa es la que me estaban pidiendo. Entonces no es difícil, pero fíjense, aquí pasaba algo diferente en tensiones. No puedo calcular nada de aquí, no puedo calcular nada de acá, porque aquí tenía una, dos incógnitas, y acá tengo una, dos incógnitas. ¿Qué hago? Pues requiero de algo más. ¿Y qué es algo más? Esto. Y tú dices, MK sí lo tengo, me lo dan en el problema. N no. Bueno, vamos a despejarlo de aquí, no importa que me queden incógnitas. Así esa N vengo y la pongo aquí, ¿sí? Nomás sustituí N por todo esto, ¿sí? Por lo que estaba acá. Entonces ya sé que FK es igual a esto. ¿Y dónde lo voy a sustituir? Pues en dónde puedo meter FK. Si FK es todo esto, pues lo meto donde diga FK. No más aguas, porque luego no le ponen entre paréntesis y se andan equivocando, ¿sí? Acuérdense, menos por más, menos y menos por este menos de acá, también más. ¿Ok? Lo único que hicimos es como aquí ya tenía 0.1t en esta parte de aquí, pues hice coseno de 30. El coseno de 30 es esto. Y juntamos t con t. Es como si tengo x más x, 2x. 3x más 3x, bueno, 6x. 0.866t más 0.1t, t con t. Las libres no las puedo sumar, esas son otra cosa. Están restando, pasan sumando. Esto está multiplicando, pasa dividiendo. Y así de sencillo, así de fácil, encontramos la tensión. Déjame en los comentarios si se te hizo un poquito más complicado este ejercicio de calcular la fuerza T o se te hizo más complicado cuando tenemos que sacar el coeficiente, la fuerza, la normal, etcétera, etcétera. Generalmente mis alumnitos siempre batallan más en esto, pero es cuestión de práctica, ¿ok? Entonces, no se rindan, digo, es cuestión nada más de estar practicando, de ver que si no pueden hacer nada con esto y con esto, bueno, hay que buscar qué otra cosa podemos utilizar, ¿verdad? En un siguiente video vamos a ver cómo calcular todo esto, pero con el plano inclinado. Es decir, cuando tenemos igual algo así, pero el objeto está aquí y se mueve para acá y tenemos una fuerza de fricción que se pone el movimiento y aparte tenemos la fuerza normal y tenemos el peso que va a tener un ángulo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, ya saben que es una fuerza metiche que no deja que todo se deslice como si nada. La fricción. Ya vieron que hay una fricción que no deja empezar, que es la estática, y otra que no deja que corra sin resistencia, la cinética. Y bueno, la fuerza normal, que esa no es normal, es esencial. Entonces, si este video te aclaró las ideas, te hizo reír o al menos te quitó un poquito el miedo a la física, dale un like, compártelo con quien esté batallando con estos temas y suscríbete a Ciencia en Píldoras, que se vienen más videos con ciencia bonita, sencilla y sin tanta fricción mental. Yo soy Denise, tu profe de confianza. Y recuerda, la ciencia no tiene que ser difícil, solo necesitas una muy buena explicación y una sonrisa. Nos vemos en el próximo video. Chao.